Más de 17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística, transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos. ¿Cómo está? Un gusto saludarle. Gracias por compartir con nosotros esta entrevista a fondo. Hoy con el director regional del IPS, Instituto de Previsión Social. Chile Atiende, porque tiene apellido también, para conversar sobre esos temas importantes que tienen que ver justamente con beneficios y lo que puede ser el futuro suyo, nuestro futuro en cuanto al sistema previsional. ¿Cómo está Miguel Toledo Alegría? Un gusto tenerlo en esta entrevista a fondo. Gusto mío también, Bernardo, saludarte a ti, a Quinta Visión, y gracias por invitarme a esta entrevista a fondo. Miguel, no podemos dejar de hablar de lo que significa el IPS Chile Atiende, ¿no es cierto?, en nuestro país y en nuestra región. Porque la verdad que ustedes han tratado de llegar a todas las comunas y si no lo pueden hacer presente con alguna oficina, también tienen algún tipo de cooperación. Cuéntenos un poco del desarrollo que ha tenido y cómo el IPS está impactando, ¿no es cierto?, en nuestra región hoy. Claro, bueno, el IPS tiene este nombre desde el 2008. Antes de la reforma de la presidenta Bachelet, el nombre nuestro era y el INP, Instituto de Normalización Previsional, por si la gente lo recuerda, y somos herederos de la administración del sistema antiguo, o sea, todo lo que significan las cajas, caja en par, caja de empleados particulares, ¿cierto? La Canaempo, que es la caja de empleados públicos, etcétera, todas las cajas, las marítimas, Tribomar, Capremer, etcétera. El IPS tiene sus oficinas de atención presencial con el nombre Chile Atiende porque hemos hecho convenios con distintos servicios públicos. Más de 45 convenios tenemos para atender trámites de otros servicios, dado que nosotros tenemos presencia con oficinas in situ en 19 comunas de la región de Valparaíso, 200 comunas a nivel nacional. Por tanto, somos un servicio público que está presente en muchos lugares. Donde no tenemos una sucursal y por supuesto por restricción presupuestaria no podemos abrir, hemos llegado a acuerdos con municipios para establecer un centro de atención virtual, que significa que el municipio establece un lugar físico, un escritorio, un computador, y nosotros capacitamos a un funcionario municipal para que pueda atender a una persona y dejarla conectada con nuestra sucursal virtual. Entonces lo atiende un funcionario del IPS, pero de manera virtual a través de la pantalla. Y así puede hacer todos sus trámites y el funcionario municipal le ayuda si es que tuviera que escanear algún documento, imprimir algo, bajar o subir alguna información vía internet. Con esto hemos multiplicado también nuestra presencia. Tenemos 6 comunas que están bajo convenio en la región de Valparaíso y estamos trabajando con otras 7 ya, avanzando bastante el trámite, así que espero que a comienzo del próximo año algunas de estas 7 ya podamos ir inaugurando. Así que de esa manera abarcamos mayor cobertura. Y además tenemos los canales digitales, ¿cierto? El call center, el 101, nuestra página web, y por tanto tenemos distintas maneras de poder atender a la ciudadanía. Nosotros nos definimos en 3 etapas. Somos un servicio multired, multiservicio, y que atiende de esta manera al ciudadano. Oiga, Miguel, y no deja de ser difícil y desafiante la labor que ustedes cumplen. ¿Y por qué lo digo así? Porque claro, ustedes tienen que ver, como bien dicen, herederos del sistema, ¿no es cierto?, previsional antiguo. Pero hoy en nuestro país ya estamos bajo, ¿no es cierto?, una reforma previsional y le correspondió justamente al IPS implementarla. Tuvo la dura y fuerte labor de hacerlo. En la región, ¿cómo ha marchado esto? ¿Cómo analizaría usted y valoraría usted lo que ha sido justamente la implementación, ¿no es cierto?, de esta reforma de pensiones? Claro, esto tiene 2 desafíos importantísimos para el IPS. Uno que tiene que ver con fortalecer el equipo de
tecnológico, desde equipo por nuestra base de datos, cálculos, etcétera, y hay una unidad centralizada a nivel nacional que es la unidad de beneficios, que es un motor, parte bien importante de nuestro hardcore, digamos, de nuestro corazón del IPS. Y la otra parte importante es toda nuestra atención a público, que es la que estaba yo mencionando recién, que es el Chile Atiende de cara al ciudadano. Entonces, detrás, el back office ha estado trabajando desde que se aprobó la reforma en el mes de marzo para poder generar en forma automática el pago de las PGU cuando tuvieran el aumento, en el caso del aumento de la PGU que fue en septiembre. Prepararnos para los beneficios que se van a pagar ahora en enero del 2026, que también son automáticos. Por tanto, toda esa información hay que recabarla, porque son beneficios que tienen que cumplir ciertos requisitos de la ciudadanía y nosotros tenemos que trabajar para que todo eso opere sin problemas. Seguro de lagunas. En agosto comenzó la recaudación del aporte de empleadores. También le tocó ahí un desafío de preparación al IPS porque tuvimos que generar un convenio con Previa Red, cosa que nosotros no hacíamos con anterioridad. Entonces sí, el desafío ha sido de todos los niveles del IPS, o sea, desde el cerebro a toda la red neuronal, digamos, y de corriente que recorre el país del IPS. Capacitaciones internas a los funcionarios, también para que nos impregnemos y podamos atender e informar a la ciudadanía con cercanía, calidez y de forma certera, en un lenguaje que cuando venga una persona, un adulto mayor al IPS, tenga clara la información. Hablemos de la reforma, ¿no es cierto?, de pensiones, sé que es importante, porque ya no está en marcha, se está implementando, usted adelantó recién en su respuesta algo, pero ¿cuáles son los beneficios que ya están vigentes para que nuestros televidentes, ¿no es cierto?, lo tengan claro? Porque creo que es importante también a través de entrevistas como estas poder entregar información, pero educar, para que quienes nos están viendo sepan qué hacer frente a este tipo de beneficios, Miguel. ¿Cuáles son los que ya están vigentes? Claro. Como decía, la ley se publicó en marzo, se aprobó en enero del 2025, se publicó en marzo, y ahí automáticamente comienza el calendario, porque como tiene mucho nivel de complejidad, esta ley va implementando cosas de forma gradual. En mayo de este año partió el seguro de lagunas. ¿Qué implica el seguro de lagunas? Que cuando una persona active el fondo de cesantía, además de pagarle a la persona lo correspondiente al subsidio de cesantía, este mismo administrador de fondos de cesantía, la AFC, va a hacer un pago, por el mínimo, por supuesto, de un mes de pago previsional. Mientras te dure el pago de cesantía, es el seguro el que te va a pagar para evitar que hayan lagunas, Ah, dado perfecto. que más adelante vamos a hablar, hay beneficios que tienen que ver con la cantidad de meses que yo tenga de imposiciones regulares. Entonces, Entonces, esto va a evitar que haya lagunas. Eso fue en mayo. Después tuvimos en el mes de agosto que los empleadores comenzaban con este aporte de empleadores que va a llegar en el momento al menos 9 años o prorrogable a 11, un aporte total del 7%. Pero ahora en agosto partieron con el 1% del sueldo disponible de cada trabajador. Esto no solo los grandes empleadores, también la MIPYME y los pequeños. Pero aquella persona que tiene a una asesora del hogar y le pagaba imposiciones, también tiene que pagar este 1% por ser empleador. También tuvimos que activar esto y estar informando a los empleadores de que esto se venía. Esto en agosto y por tanto el pago se hace, ¿cierto?, en los primeros días del mes de septiembre. Septiembre del 2025, aumento del monto de la PGU para personas mayores de 82 años. 290.000 a nivel, 490.000 a nivel país, 82.000 acá en la región de Valparaíso. Y ese pago es automático, por tanto teníamos que tener el sistema operando para que se generara el pago. ¿Cuándo se les pagó el aumento? El mismo día que se pagaba su pensión, porque es el aumento del pago de la pensión. Como es el mes de septiembre, además en ese mismo septiembre se tenía que pagar el aguinaldo de Fiestas Patrias y este aumento de forma automática. Hacemos un esfuerzo para adelantar el pago antes de las fiestas
patria. Entonces los que tenían fechas de pago encima de esa fecha, también le adelantamos al menos unos 4 o 5 días el pago. Y el siguiente desafío que se nos viene y en septiembre también, la ley de la reforma permitió a personas que antes tenían dificultades o no podían, estaban impedidos por ley a poder postular a la PGU, que pudieran postular. ¿Quiénes? Aquellas personas que tienen leyes reparatorias, ley Bálech, ley Rettig, exonerados políticos o pensionados de la ley de pensiones de gracia, la 18.056, pero tenían que tener el mismo calendario de edad, o sea, mayores de 82 años, en este septiembre pudieron postular a la PGU y recibieron también la posibilidad de tener como ingreso adicional hoy día la PGU. Eso es lo que tenemos hasta la fecha, un calendario que sigue hacia adelante que lo podemos ver después. Sí, oiga, Miguel, ¿y los beneficiarios, las beneficiarias han entendido este calendario? ¿Han entendido estos beneficios, cómo funcionan? ¿O son muchas las preguntas que les llegan a hacer, a consultas que le hacen a ustedes? Mira, el esfuerzo de comunicar ha sido gigantesco. La Seremi del Trabajo, yo como director, hemos estado haciendo charlas por distintas comunas de la región, club de adultos mayor que nos invita, junta de vecinos, club deportivo, empresas. Muchas veces también los delegados provinciales nos han pedido que ellos organizan auditorios o hay alguna actividad y entre medio de esa actividad nos llegan a nosotros para poder difundir. Tratamos de hacerlo en los medios de comunicación, en la radio, en Quinta Visión y en otros. Hemos ocupado estos espacios. De todas maneras, siempre hay un número importante de ciudadanos que no tienen claridad, pero que a veces justamente por haber escuchado algo en un medio de comunicación llegan a consultar. Por tanto, hemos estado con fuerza haciendo esta difusión. ¿Por qué es tan importante, Bernardo? Porque la PGU ¿Sí? directamente la PGU se postula. Entonces, aquellos que tenían impedido poder tener el beneficio, es importante informarles, porque si no postulan, no es retroactivo, no se les acumula. Explico, si yo tengo la posibilidad de postular a la PGU en septiembre, pero me informé en diciembre y en diciembre postulo, se va a pagar de diciembre en adelante. Perfecto. Por eso es tan importante el difundir. Y voy a hacer, aunque hablé de los nuevos beneficiarios, también quieren un nuevo beneficiario, el que cumplió 65 años. Porque como la PGU se postula solo desde 65, siendo hombre o siendo mujer, si yo tenía 64 y estoy esperando el cumpleaños de los 65, inmediatamente yo le diría que el mes anterior vaya a IPS, se acerque y postule directamente o a través de la página web. No es automático. No es, Aclarémoslo bien. Hay que postular. ¿Cuáles son los pasos para postular, ya que usted lo mencionó y es tan importante este proceso para obtener la PGU o ser parte de la PGU? claro. Los requisitos de la PGU, desde que se aprobó en enero del 2022, son cuatro. Es importante que la gente solo entienda que son estos cuatro, ningún otro más, pero hay que cumplirlos. 65 años, siendo hombre o mujer. Dos, estar en el 90% de vulnerabilidad, lo que se demuestra a través del registro social de hogares. Tres, residencia. También he escuchado ahí comentarios como que esto se va con personas que no tienen arraigo en Chile. No, 20 años de residencia en Chile y en los últimos 5 años tengo que tener permanencia al menos de 4 años en el país. O sea, no, en estos 5 últimos años no puedo tener 13 meses fuera del país, ¿cierto? Y el cuarto y último requisito es que la persona tiene que tener ingresos inferiores a 1.210.000. Como el requisito no implica que yo esté pensionado, puedo estar trabajando. Ah, perfecto. Lo que se denomina es que yo tengo que ir a la AFP a sacar mi pensión base. Se hace el monto teórico, que si yo en ese momento me jubilara, ¿cuál sería mi pensión base? Y con eso tengo que registrarlo. Tiene que ser inferior a 1.210.000. Si mi ingreso es inferior a 750.000, recibo el 100% de la PGU. Si es sobre 750 hasta llegar al 1.210.000 va disminuyendo proporcionalmente hasta que si estoy cerquita del 1.210.000 puedo recibir el 5%, el 4%, o sea, y al 1.210.000 ya cero, de ahí en arriba ya no tengo derecho a la PGU. Eso es súper importante lo que usted dice, porque en más de alguna oportunidad me habían hecho esa consulta. Fíjese que incluso un día viajando en un colectivo, la locomoción colectiva, valga la redundancia,
se pone a conversar con usted y me dice eso, y, pero ¿qué pasa con la PGU? Porque fui a la FP, me dijeron de que iba a ser solo un porcentaje, no eran los 250.000 pesos totales. Y creo que es bueno aclararlo y que bueno que usted lo diga y que lo podamos repetir con claridad, Miguel. ¿Hasta qué límite se recibe completo? ¿Se suma? La pregunta es, esos 250.000 pesos, hablemos de una cifra cerrada, ¿se suma lo que saca la persona por esa pensión que le entrega la AFP? Y de qué punto hacia arriba comienza, ¿no es cierto? ¿De qué monto hacia arriba comienza, ¿no es cierto?, en porcentaje a bajar. ¿Por qué no lo reiteramos y lo aclaramos para que nuestros televidentes lo tengan también súper claro? Perfecto, mira, yo atendí hace poquitos días a una mujer adulta mayor. Tenía 81 años. No alcanzaba el aumento de la PGU en este momento. Recibía ella una pensión por el Seguro Social, el antiguo sistema. Esa pensión que ella recibía era de alrededor de 350.000 pesos. Ella recibe el 100% de la PGU de forma adicional. Entonces, Perfecto. 350 más 224. Entonces, pasa de un ingreso de 350 a tener poquito más de 500.000, ¿cierto? Exacto. 530.000 de ingresos. Perfecto. Si ella tuviera 750.000 de ingresos, o cualquier ciudadano, y cumplo con todos los requisitos de la PGU, recibo el 100% de PGU, Eh, 224. Si soy mayor de 82 o más, en vez de 224 son 250. A partir de septiembre de este año ya está en ese monto 250 para los mayores de 82. Pero si yo comienzo a tener ingresos, porque no es solo el ingreso de la pensión, puedo tener otros ingresos que juntos me van sumando más de 750. Si yo y empiezo a disminuir proporcionalmente el porcentaje, con 750 el 100%. Con 1.210.000, que es el techo, ya recibo el 0%. Entonces, cada vez que voy aumentando 750, voy disminuyendo proporcionalmente. Entonces, para que hagamos un ejercicio fácil, si yo recibo 850.000, mi porcentaje de PGU es 88%. perfecto. Es una proporción. No, que le queda súper claro porque sin duda surge, ¿no es cierto?, un poco la inquietud con respecto a esto, pero le agradezco que en esta entrevista, Miguel, podamos aclararlo y pueda hacerlo así didácticamente para que nuestros televidentes sepan el fondo de esto. El Seguro Social Previsional, ¿qué es? ¿Qué beneficio entrega? ¿Qué es parte también de todo, ¿no es cierto?, esta reforma. Claro, porque la reforma, como decía yo, tiene muchos componentes. Pensemos que es una reforma que se hace 45 años después de creado el sistema el año 81. Es la reforma más importante después del 2008, o sea, 17 años después. ¿Por qué es importante el 2008? Porque ahí se hace un quiebre donde comienza a existir recursos del Estado de forma importante al sistema de pensiones que hasta esa fecha solo cada uno se rascaba con su propia uña. El que no tenía recursos en la AFP recibía cero de pago o la cantidad que tuvieras. Mira, si una mujer trabaja 10 años a un sueldo promedio durante 10 años de 800.000 pesos, aunque tenga lagunas, con 800.000 pesos llega el momento de pensionarse, su pensión autofinanciada va a ser de 72.000 pesos. Ujú. Entonces, por supuesto que no podía subsistir. Estas personas eran sueldos que estaban bajo la línea de pobreza, incluso en algunos casos teníamos gente que estaba realmente en condiciones indignas. Entra este pilar no contributivo que la gente lo conoce como el pilar solidario. Sigue pasando los años, llegamos al 2025 y se recupera una discusión que teníamos 10 años dada por la reforma, y se logra acordar que haya el aporte de empleadores. ¿Cuánto? Un 7% del sueldo imponible de cada trabajador. Así se calcula. Pero no es una plata del trabajador. La ley tiene que definir qué se hace con ese adicional. ¿Qué dice la ley? Que el 4,5 se va a la cuenta individual de cada trabajador, y y con el otro restante que se une al 1,5 que ya se pagan los empleadores por el servicio de sobrevivencia, genera un 4%. Ese 4% crea un seguro social previsional. ¿Qué es el seguro social previsional? Se va a preocupar de tres cosas: seguir administrando el seguro de invalidez y sobrevivencia con el 1,5%. Dos, financiar el beneficio de o compensar a las mujeres por su diferencia de expectativas de vida. Las mujeres tienen expectativa de vida hasta los 91.
los hombres hasta los 87. Por tanto, aunque junten la misma cantidad de recursos en la AFP, cuando se van a pensionar tienen un 11% menos. Por eso nace esta figura de compensación a la mujer, bono mujer. Y dos, el Seguro Social financia lo que se llama beneficio por años cotizados. ¿Para qué? ¿Qué pasó en 2008? Que se ayudó a personas que efectivamente nunca habían cotizado, por eso se le llamó la pensión de la dueña de casa. Y tú tenías con eso la pensión básica solidaria, que hoy día le llamamos PGU, que es lo mismo, mayor monto, mayor cobertura, sí. Y esta PGU ayuda a las personas, pero muchos decían, oye, pero yo trabajé y recibo el mismo monto que mi vecina, que mi vecino, que el caballero que yo conozco, que nunca impuso. Entonces ahora, para incentivar que cuando uno sea joven o medianamente joven, se preocupe de trabajar con contrato y que haya previsión, se da un incentivo para reconocer los años que tú cotizaste. ¿En qué consiste este beneficio? 0,1 UF por cada año cotizado, pero tiene el siguiente requisito. Mínimo para las mujeres 10 años. De ahí en adelante sube 0,1, máximo del beneficio 2,5 UF equivale a 25 años. Por tanto, si trabajó 30, 35, igual el máximo de pago es 2,5 UF. Pero tiene que tener mínimo 10. Con el mínimo 10 es una UF. Pago en UF, que se hace todos los meses y con ese UF se va incrementando. Cuando hablo de una UF, estamos hablando de casi 40.000, 39.600 pesos. Si Ok. hablamos de 2,5, 100.000 pesos. Por eso le podemos decir a las personas que su pensión va a subir en el mes de enero del 2026 entre un 11 a un 34%. 34%, Bernardo, es hablar de que te va a subir en un tercio tu ingreso, de manera significativa en enero. Perfecto. Importante aclararlo entonces, por eso que es tan interesante conversar con ustedes, Miguel Toledo Alegría, director regional del Instituto de Previsión Social. Nos quedan quedar 5 minutos porque ha sido, insisto, una interesante conversación. Rápidamente, ¿qué pasa con la AFP? Muchos se preguntan que con esto se termina la AFP, ¿qué ocurre con el sistema de AFP? Por ahí leí hace unos días que creo que representantes de un gremio de trabajadores está pensando, ¿no es cierto?, también en formar su propia AFP. ¿Qué pasa con este sistema? Claro, ese gremio es el gremio de los profesores, ¿ah? Exacto. Vamos a ir al tiro. Mira, extremos que se dan cuando aparece la ley. Algunos que hablan que efectivamente este sistema vino a consolidar y a perpetuar la AFP, porque hoy día las AFP van a administrar un monto mayor, van a tener mayor pago individual por cada trabajador, por este nuevo aporte de los empleadores. Y otros que se van al extremo de que se está efectivamente haciendo un daño por este tema del autopréstamo, que habría efectivamente ahí que esos recursos deberían ser mejor que la administrar la AFP. Desde que se hizo la reforma, van a pasar 2 años, entonces en 2027 se va a hacer licitaciones cada 2 años del 10% del total de afiliados. ¿Por qué se licita? Para dar la oportunidad que pudiera aparecer un nuevo Operador. competidor para este mercado, que es muy acotado, tiene 6 o 7 AFP, y parte con este 10%. ¿Cuál es el requisito? Quien ofrezca el menor cobro de comisión, porque las AFP, ¿cómo ganan su plata? Cobrándote una comisión. Yo siempre le digo a la gente joven que trabaja, ¿sabes en qué AFP estás? Sí, sí lo sé, está la AFP. ¿Sabes cuánto te cobra de comisión? Ni idea. La gran mayoría no sabe cuánto cobra su comisión su AFP. Las que cobran menos cobran 0,4, las que cobran más, un poquito más de 1,4. O sea, hay 1% mensual de mi sueldo imponible de diferencia. Por tanto, hay que preocuparse. Y las que cobran 0,4, te quiero decir, Bernardo, que son gracias a las licitaciones que se han hecho dada porque se licitaban hoy día los trabajadores nuevos de los 2 últimos años. Esa era la condición. Por eso ahora se aumenta 10% de todo el paquete de trabajadores cotizantes, que son cerca de 6 millones de trabajadores. Entonces se hace más competitivo, se permiten nuevos actores. Y una tarea muy importante, la ley le permite al IPS hacer todo el back office que hoy día hacen las AFP. O sea, capturar clientes, hacer la cobranza, informar al cliente a través de la AFP. La mayoría ya no tiene sucursales presenciales, nosotros sí las tenemos y podemos atender efectivamente a los clientes. ¿Para qué? Porque cuando se licita, a lo mejor el nuevo competidor va a decir, oye, pero ¿cómo hago oficinas? ¿Cómo atiendo contrato o subcontrato al IPS? Y se ahorra efectivamente ese trato. En la reforma propuesta por el gobierno, de hecho, el IPS
era la idea que hiciera toda esta pega de todo lo que hoy día hace la AFP y achicar la AFP solo al negocio de preocuparse de invertir los recursos. Por tanto, hay un cambio importante en la industria. No todo lo que hubiéramos querido, pero sí creo que es muy importante decir que cuando uno llega a un acuerdo, ese acuerdo se respeta y lo que hoy día existe es un mercado, va a existir un mercado más competitivo, más transparente y eso beneficia al ciudadano a la larga porque va a poder efectivamente tomar mejores decisiones. Y por eso es bueno conversar con personas como ustedes, Miguel Toledo, director regional del Instituto de Previsión Social, para justamente comunicar este tipo de cosas que son importantes para todos nosotros. Nos debe quedar un minuto, Miguel, ¿qué mensaje le entrega a quienes nos están viendo con respecto, ¿no es cierto?, a la importancia de contar con esta reforma de previsión, tratando, ¿no es cierto?, de alguna forma de evitar algunos problemas que se dan hasta la fecha? Mira, yo para mensaje final, primero agradecer efectivamente Entrevista a Fondo, aquí esta visión a ti, Bernardo, porque son los medios de comunicación los que nos permiten informar a la ciudadanía. Dos, hacer por la fecha un llamado a que tengan cuidado en esta fecha. Hay un aumento de situaciones de intentos de estafa vía electrónica, mensajes telefónicos, mensajes de WhatsApp, correo electrónico. El IPS nunca le va a pedir sus datos, nunca le va a decir pinche aquí para obtener. Usted fue beneficiario del aguinaldo, pincha acá. Eso no sucede desde el IPS, información oficial. ¿Qué les pido? Revisen la página web del IPS, chileatiende.cl, nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en X, que son @IPS Gov con B larga Valparaíso. Y ahí estamos informando continuamente a la ciudadanía de todo lo que hacemos y si no lo recibimos presencialmente en cada una de nuestras oficinas, me saco el sombrero con la atención al público. Somos uno de los servicios públicos mejor evaluados de Sí. atención. Y eso se debe al tremendo trabajo que hace cada día cada funcionario que atiende público en el IPS. Miguel Toledo, alegría, bueno, en su persona, felicitaciones entonces para todos quienes son parte de este equipo del IPS en nuestra región, porque sin duda lo que dice usted es verdad. Hemos recibido también constantes comentarios de quienes se atienden, de que reciben la información pertinente y que se les trata muy bien. Así que muchas gracias por haber conversado con nosotros en esta entrevista a fondo, Miguel, porque sin duda este tipo de beneficios hay que informarlos, hay que conocerlos y hay que contarlos como son para que nuestros televidentes, nuestras televidentes también sepan de qué se trata. Muchas gracias por haber conversado con Quinta Visión. Hasta luego, gracias. Y a ustedes también muchas gracias por ser parte de esta entrevista a fondo. Que esté muy bien usted y su familia. Más de 17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística, transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos.